Buenos días, doctora. Nuestro equipo está conformado por Acosta Rodríguez Cecilia del Carmen, Serino Jiménez Miguel Adrián, Rodríguez Frías María del Rosario, Centeno Estrada Francisco y un servidor Izquierdo Tique Luis Ángel. Y en este video vamos a presentar las tres principales culturas de América: la Inca, la Azteca y la Maya. Como sabemos, en la medicina y la cultura inca estaba profundamente influenciada por la cosmovisión y la relación de la naturaleza y sobre todo lo espiritual. Esta trataban de descubrir las causas de las enfermedades, así como aliviar sus síntomas, sobre todo en la forma espiritual. eh, Transmitían de forma oral, de generación en generación, sus conocimientos, tanto en uso de plantas medicinales como procedimientos quirúrgicos avanzados para esta época. Existen también así métodos diagnósticos que utilizaban esta cultura inca, como por ejemplo conjuros, danza, hechizos, talismanes y otras medidas, pues ya que en esta cultura estaba pues íntimamente ligada con su religión. Creían que la enfermedad pues podía ser curada por los desequilibrios que, que ocasionaban que el cuerpo sufriera estas enfermedades o por ofensa que hacían las personas hacia los dioses o espíritus de la naturaleza. Existían curanderos que realizaban estos rituales justamente para apaciguar a los espíritus y así para pedir intervenciones a sus dioses para curar a los enfermos. Bueno, tenemos que entre los métodos terapéuticos existían las prácticas mágicas, oraciones, ayunos y sacrificios y medicamentos. También tenemos que, por ejemplo, en el caso de la operación común, tenemos la trepanación del cráneo para curar algunas enfermedades del cerebro y sistema nervioso. Para ellos también se apoyaba de lo que sería la herbolaria, que bueno, se va a ver un poco más adelante de cómo llegaban a usar la herbolaria como métodos anestésicos. Tenemos que también la extracción de tumores eran la causa de la enfermedad y reparaban las heridas sufridas por los soldados en combate, sobre todo por lesiones como podrían ser por armas como flechas. Perforaciones también eran tapadas con láminas de oro o de plata, con la corteza de las calabazas, que servían para disminuir el dolor. Para disminuir el dolor daban la planta de chicha o de coca antes de operarlos, que sería como el anestésico. Bueno, en este caso tenemos tres elementos sobresalientes. El Hampa Camayo, que servía para la realización de intervenciones quirúrgicas, que en este caso, como bien sabemos, el Imperio Inca fue la organización, fue una cultura muy grande de América del Sur. En este caso se apoyaba tanto de las plantas que existían en esos lugares, como podía ser Perú, Ecuador y parte de Colombia, así como Bolivia, Chile y Argentina. Se utilizaba la hoja de coca, que era un anestésico que adormecía a las personas para la realización de cirugías, por lo que debido a esto se podía perforar la capa ósea del cráneo para extraer de su interior sobre todo causas de la enfermedad o si había alguna lesión. También teníamos lo que era la hojas de valeriana, que utilizaba para varias propiedades, entre ellos la relajación para poder trabajar en cuanto a fracturas o heridas, igual por lo que podía ser en el caso de alguna de la guerra. También para dolores de cabeza, pecho y espalda y calambres musculares. La vilcachina era un instrumento quirúrgico que este era utilizado por los incas para realizar extirpaciones, en el cual se trataba de una especie como de jeringa que se empleaba en cirugías complejas como las trepanaciones craneanas. El Sancoyoc eran los herbolarios que eran conocedores de propiedades medicinales de la planta, el cual se le consideraba como un sacerdote cirujano que se ocupaba mediante también rituales de sanar las extremidades rotas, los abscesos y de los dientes. Y bueno,
Esto sería de parte de los elementos sobresalientes. Hola, y bueno, continuemos con la medicina y su concepción. Una de las culturas que veían a las enfermedades como y a el que retira los gusanos. Y por ejemplo, y este, eh, algunas de Tlahuicuilique de extraer lo que serían cálculos o litos y lo que actualmente podría ser un médico cirujano general, o sea, un médico cirujano especializado ya, o un médico general. También estaba el tletano, tetlanocuilanque, lo que se encargaba de extraer gusanos de los dientes y lo que ahora podría ser dentista o dentista, y el teixoculanque, que se encargaba de extraer gusanos de los ojos y lo que ahora sería un oftalmólogo. La religión, la magia y el conocimiento empírico. Eh, el médico era conocido como Gil y entre sus características pues era sanador, sacerdote. La religión se basaba en que las enfermedades eran entonces o una religión vivo, y la magia estaba divina en que se basaba en tantas manos empíricas, tenía su fundamento en frío o caliente, pero no se refería exactamente, sino más un aspecto cualitativo. Entre los agentes etiológicos a los que se les atribuyen las enfermedades, había diferentes entes, como el aire, que era los entes que conociendo, y ese causaba daño robándole su tonal, y esa era como su salud. También el influjo ajeno, que se refería a la acción de magos o en casos de adulterio. El diagnóstico, por su parte, se realizaba, se supone que los médicos como que viajaban al inframundo o a los cielos, y también empleaban drogas, que pues en este caso serían plantas, y también hacían como un rito que para descubrir la naturaleza de la enfermedad le daban un grano de sal o mezclaban la sangre del enfermo con hojas de maíz para combinarlas con objetos fríos o calientes, y dependiendo de esto podrían descubrir como la etiología. El dios Titlacuahuán era uno de los más importantes, era como que muy importante para todos los médicos porque representaba la fortuna y de él dependía la salud. Y bueno, la curación, como yo lo he mencionado anteriormente, se basaba en hierbas o emplastamientos que invocaban a algún dios o manifestaban palabras. Las palabras eran de mucha importancia, pensaban como de que si no decían ciertos tipos de palabras o como oraciones, el enfermo no iba a sanar. La magia en este caso radicaba así en las plantas, en animales o minerales. Y algo que me pareció muy interesante es que utilizaban la cola de los tlacuaches para los partos, porque, bueno, me hace pensar como que actuaba como la oxitocina, ¿no? Porque
lo que encontré es que era una sustancia que estimulaba el músculo liso, facilitando así el parto. También dentro de las otras sustancias que se usaban era la obsidiana y el cacao. Bien, pues vamos a empezar con la cultura maya. Los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica, con un desarrollo cultural y científico notable entre los años 2000 a 2000 a.C. y 1500 después de Cristo. Su apogeo ocurrió entre los siglos 3 y 9 después de Cristo y es reconocido como periodo clásico. Durante esta época construyeron grandes ciudades como Tikal, Palenque y Chichén Itzá, y tras la llegada de los españoles en el siglo XVI, su civilización fue gradualmente decaída, aunque su legado sigue vivo en las comunidades indígenas mayas actuales. Bien, para la disposición geográfica, los mayas se dividían en 3 zonas principales: las tierras bajas del norte, que incluía la península de Yucatán, fue una región crucial en el periodo posclásico, con centros como el Chichén Itzá; tierras bajas del sur, que abarcaban las selvas tropicales de lo que hoy es Guatemala, y ahí se encontraban ciudades clave para el periodo clásico como Tikal; y las tierras altas, que están situadas en el sur y en las montañas de Guatemala y Chiapas. Esta zona fue importante para el comercio y el intercambio de bienes. Las diferentes regiones geográficas influyeron en el desarrollo de la medicina maya, ya que cada zona aportaba diferentes plantas y recursos para los tratamientos utilizados. Bien, ahora vamos a adentrarnos en lo que es la medicina maya. La medicina maya puede definirse como un sistema curativo ancestral basado en la observación del entorno natural, el uso de las hierbas medicinales y un enfoque integral que conectaba la salud física con el bienestar espiritual. ¿Y qué es lo que entendían los mayas como enfermedad? Los mayas definían la enfermedad como un desequilibrio entre el cuerpo, la mente, el espíritu y la naturaleza. Y la salud, consideraban que la salud era un estado dinámico de equilibrio entre fuerzas frías y calientes que depende del estado de armonía externa con los demás seres humanos y la naturaleza. Además, tenían un concepto clave dentro de su cultura, que es la fuerza vital, también conocida como Ol, la cual brinda a las personas ánimo, vigor, valor, calor y va a estimular el crecimiento. Bien, vamos a hablar de la formación médica dentro de los mayas. El médico era seleccionado por los dioses. Según su día de nacimiento, recibía dones e iría recibiendo señales a través de los sueños para comenzar a ejercer su profesión. Y vamos a conocer los 4 médicos característicos de esta cultura. En primer lugar está la comadrona, que se encargaban principalmente del seguimiento del embarazo y de atender el alumbramiento, pero también de las enfermedades propias de las mujeres embarazadas y de los niños, sobre todo los neonatos. Como segunda opción están los curanderos. Estos se ocupaban de la población adulta. Algunos tenían la capacidad de atender diversas patologías, pero también había otros especializados y dedicados exclusivos a ciertas dolencias. Otro más eran los hueseros, que se encargaban de las luxaciones, fracturas y contusiones musculares. Estos determinaban la posición del hueso y actuaban para reunificarlo o encajarlo. Y por último, en la cultura maya existía un guía espiritual. Este se encargaba de restablecer el equilibrio entre lo social y lo espiritual. Las prácticas preventivas y terapéuticas eran principalmente de tipo espiritual, que eran ceremonias que se celebraban en lugares sagrados, ubicados en relación con los puntos cardinales para las contraposiciones de las energías. Bien, ¿y de quién se encargaban? Las enfermedades más comunes que se han identificado en los restos de la cultura maya prehispánica eran lesiones como traumas, fracturas o padecimientos degenerativos como anemia, leucemia, deficiencia de vitaminas, malformaciones, tumores, algunas infecciones como la lepra, la trepanomatosis, brucelosis, tuberculosis, varicela, rubiola, infecciones causadas por hongos como acitomicosis, aspergilosis o histoplasmosis. También hay indicios de haber padecido artritis degenerativa y osteoporosis. Bien,
esto en conjunto, la medicina maya va a ser una práctica de tratamientos curativos basados en elementos de la naturaleza, como las plantas, los animales, minerales, así como el lado espiritual. En este sentido, la medicina maya no solo se trataba de sustancias para aplicar los medicamentos o tratamientos, sino también de cómo se deben de preparar, cómo se deben de aplicar y cómo se deben de recoger. Bien. Por ejemplo, era algo muy importante en la parte de la recolección de las plantas. Se hacía mediante parámetros temporales, ya sea dependiendo de la planta o vegetal, o bien del tratamiento que se va a utilizar. Se hacía la recolección de la planta ya sea en la mañana, al mediodía, en la noche, en el día de la semana o del mes en específico. Además, también la atención de los pacientes era algo que estaba jerarquizado, es decir, que se organizaban de acuerdo a las fases lunares en lugares específicos, ya sea o no con la presencia de familiares, lo que facilitaba la aplicación del tratamiento y su efectividad. Y según su creencia, esto, al igual que los diferentes rituales, permitía la apertura de un portal al mundo espiritual, lo que va a facilitar el restablecimiento del equilibrio y la sanación. Ahora vamos a hablar de los dioses que existían en la medicina maya. Como primer lugar tenemos a Ixchel, que es la diosa de la medicina, la fertilidad, los partos y la luna. Era una de las deidades más importantes, especialmente para las mujeres. Además está Kinich-Au, que es el dios del sol y la energía, y los mayas creían que la luz solar también tenía propiedades curativas. Y uno muy importante era el dios Apuch, que es el dios de la muerte. Y aunque era temido y considerado fundamental para la comprensión del ciclo de la vida y de la muerte, los mayas comprendían que era completamente normal el ciclo de la vida y de que el enfermo puede morir, pero sus rituales consistían en pedirle a este dios en específico que se retirara de ese lugar, que se llevara todas sus energías y que se pudieran curar los enfermos. Ahora bien, es importante también que abordemos cuáles son los tratamientos habituales que se llevaban a cabo durante la época de estas culturas. Cada uno de los procedimientos se acompañaban de peticiones a los dioses, como comentaba mi compañero, y estos ruegos a los espíritus para pedir disculpas si ellos habían cometido algún error y así volver a estar en armonía con el cuerpo, ya que estas eran las creencias que se tenían en ese entonces, y también a los señores como tal encargados de la comunicación entre los dioses y los hombres, tanto para la curación de las enfermedades como para otras peticiones, y ya que estos reiteradamente estaban en contacto o comunicación con la muerte o con los dioses. Y algunos de estos tratamientos habituales que inclusive hoy en día se pueden ver en algunas culturas como la asiática, en el caso del temazcal, que básicamente consistía en baño de vapor con hierbas medicinales o aromáticas, y esto lo podemos ver reflejado como el sauna, en donde pues básicamente las personas buscan pues esta parte de purificación y de relajación, también como una especie de purificación corporal que se conecta con el espíritu. Asimismo, pues se realizaban rituales, oraciones y ofrendas. Mediante ellas pues se realizaban todas estas peticiones, mismas que iban acompañados de las limpias, que hoy en día en comunidades rurales pues se ve muy presente, y ya que estas consideraban que habían conexiones negativas o espiritualmente hablando con el cuerpo que no permitía que éste sanara adecuadamente. Inclusive cuestiones con animales, ya que estos ayudaban a tratar ciertas enfermedades, e inclusive respecto al sangrado mediante el uso de sanguijuelas o otro tipo de animales con las mismas características. Asimismo se utilizaban ciertas técnicas como la acupuntura, que hoy en día se sigue utilizando, y los masajes para curar cierto tipo de dolencias que en ese momento se consideraba como sobadas o algún proceso de curación con las manos. Igual es importante mencionar la utilización de las plantas
como técnicas para todos estos procedimientos y tratamientos habituales dentro de la cultura maya. Una de ellas es el azar, que se utilizaba para calmar los nervios como diurético, para aliviar las náuseas, dolor de estómago y diarrea. Sin embargo, en ese tiempo era utilizado de forma empírica, ya que se observaba que ciertas plantas aliviaban cierto tipo de dolencias, y utilizaban una gran variedad de plantas, incluyendo pues algunas psicotrópicas como hongos, para curar este tipo de padecimientos. Y también tenían diferentes aplicaciones mismas que se han mantenido hasta nuestros días, como lo es por ejemplo el eucalipto, que se utiliza para remedio para la tos, entre otros. También presentaban diferentes presentaciones que servían como sustituto o como aplicación directa, o en enjuagues, infusiones o inclusive jarabes, que se combinaban con las técnicas de tratamientos habituales para que su efecto fuera más efectivo. Otra de las plantas utilizadas es la guayaba. Las hojas sirven para detener hemorragias, para perder peso e incluso para tratar escabiosis. Cada una de estas utilizaciones o aplicaciones, como les comento, tienen relación con lo que se observa empíricamente. Sin embargo, pues en ese entonces estas culturas no tenían como una base, una sustentación científica. Los aportes a la medicina actualmente han sido muy significativos respecto a lo que es la parte ginecológica, ya que las parteras o las comadronas que se encontraban presentes en las comunidades rurales o en estas comunidades mayas, pues proporcionaban básicamente un parto 100% vaginal. Sin embargo, como bien sabemos, en muchas ocasiones los medios que se utilizaban no eran los apropiados, y por tanto hace algunos años se empezó con la vacunación para cierto tipo de enfermedades relacionadas con estas mismas características en cuanto a la forma en cómo se recibía al bebé, que afectaba a la madre. Sin embargo, no todo es negativo, ya que estas culturas aportaron ciertas características como las posiciones verticales para la atención al parto, que pues permitía una mejor respiración y evitaba que se comprimieran los grandes vasos sanguíneos. Asimismo, facilitaba la reducción del dolor y el parto fuera mucho más efectivo. Y esta es una de las prácticas más reconocidas en el mateado o rebozado, que favorece el apego inmediato y la lactancia materna, pues lo que favorece prácticamente el sistema inmune al consumir por parte del recién nacido lo que es el calostro. Y pues eso sería todo de nuestra parte, y son las referencias bibliográficas.